Hola amigos, ¿qué tal? Miren, tenemos que hablar de lo que ha pasado en México esta última semana, este escándalo que hubo después de una discusión entre el líder del PRI, Alejandro Moreno, y el presidente de la Cámara, Gerardo Noroña. Les presento un fragmento de qué fue lo que sucedió en estos últimos días en el Senado mexicano. El Senado de México estalló en violencia después de un enfrentamiento entre el líder del partido de la oposición y el presidente de la Cámara. Ahora, fíjense ustedes que esto demuestra el nivel de deterioro que hay en la política mexicana. A eso hay que sumarle la violencia que cabalga en el país sin precedente, producto de los carteles de la droga, los escándalos de corrupción entre los dirigentes del gobierno, la presión que está ejerciendo los Estados Unidos sobre los políticos y especialmente sobre la presidenta Claudia Sheinbaum para que tome acciones. Vamos a revisar qué fue lo que llevó a que todo esto pasara, qué se estaba discutiendo ese día en el Senado, pero también vamos a mirar algo que no se está viendo con detenimiento, y es que el presidente de la Cámara del Senado, Gerardo Noroña, que es miembro del partido Morena, está en el ojo del huracán debido a un escándalo de corrupción, y todo esto parece que se quiere obviar o no se quiere hablar o no se quiere revisar. Aquí lo vamos a revisar, lo vamos a desnudar y vamos a ver en qué andan estos personajes de la izquierda. Así que no se aparten porque ya comenzamos. ¿Dónde están los que juraron liberar esta nación? Se vendieron, se escondieron, negociaron la presión. No hay derecha ni hay justicia, solo un pacto entre farsantes que se turnan los despojos de un país agonizante. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Son cadenas disfrazadas, son la misma bien moneda, pero el grito de mi gente ya no se podrá apagar. Se alza el fuego de la patria, es la hora de luchar. Bienvenidos amigos a este canal, gracias por estar allí. Aquí fomentamos el pensamiento crítico, analizamos más allá de la noticia, revisamos cada uno de los hechos para ver cuál es la verdad detrás de lo que muchas veces en los medios de comunicación no se nos muestra de forma directa. Suscríbete al canal, apóyanos con tu suscripción, dale like al video y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada de lo que hacemos aquí y de nuestros próximos videos. Miren, lo que está pasando en México es para prestarle suma atención. Esta última semana, como ya veíamos al principio del video, hubo una discusión entre este personaje, Alejandro Moreno, que hay que decir tampoco es santo de mi devoción. Alejandro Moreno, que es líder del PRI, también ha estado en otras oportunidades involucrado en hechos de corrupción. Y Gerardo Noroña, que es el presidente de la Cámara del Senado y que también está involucrado en asuntos de corrupción, es un personaje oscuro de la política mexicana y ya se empieza a hablar incluso de que este hombre está involucrado en los carteles de la droga, que es un narcopolítico, cosa que no es nueva en México. Hay muchas denuncias sobre la actividad del narcotráfico en la política mexicana. Políticos que son financiados por los narcos, políticos que tienen dinero o que han construido riqueza gracias al apoyo de los carteles de la droga, y obviamente esto hace que se cree una especie de impunidad y se cabalgue, ¿no?, en los estamentos del país, en las instituciones del país, se escale a un nivel de corrupción, bueno, que no tiene precedente ninguno. Eso viene sucediendo desde muchos años atrás y desde la llegada del partido de Morena, que hay que decir, este partido de izquierda, señores, que es muy parecido lo que sucede en México a lo que sucedió en Venezuela con la llegada de Hugo Chávez. Hugo Chávez viene siendo el producto, ¿no?, de esos 40 años de pseudodemocracia que vive Venezuela, que se le conoció como la Cuarta República, después del Pacto de Punto Fijo en 1958. Se creó el caldo de cultivo perfecto. ¿Por qué? Porque efectivamente sí era una democracia, pero una democracia endeble. Hubieron muchos errores, no todo fue malo, hubieron cosas buenas de esos partidos, de esos 40 años, pero hubo mucha corrupción, clientelismo, y llegó un momento en que la sociedad venezolana se hartó. ¿Se hartó de qué? Bueno, se hartó de tanta corrupción, de tanto clientelismo, de tanto dinero que entraba al país producto del petróleo, y todavía habían personas pobres.
Hay que decir que, por ejemplo, en Venezuela durante esos años hubo mucha gente que sí, por ejemplo, estudió, que se benefició de muchos proyectos sociales de los gobiernos, pero también hubo una parte de la sociedad venezolana que veía menguadas sus posibilidades de crecer, de avanzar, sobre todo en los sectores populares del país. Eso llevó a que un populista, un caudillo como Hugo Chávez, tuviera la oportunidad de hacer política en el país, de tocar la llaga del país, que es lo que hace la izquierda cuando quiere alcanzar el poder, reaviva las heridas de una sociedad, polariza una sociedad para que ésta se enfrente entre sí misma, ¿no? Es decir, que la izquierda, el socialismo, siempre se mueve en función del dolor de una sociedad. Para ellos, una sociedad donde hay caos, donde hay inviabilidad, donde hay desorden, donde hay ingobernabilidad, allí se mueve el socialismo. Eso es lo que ellos buscan, lo que les conviene. En México sucede algo parecido. Los partidos tradicionales, por ejemplo, el PRI y el PAN, que gobernaron el país por muchos años, también crearon este malestar en la sociedad, ¿no? Donde la gente se cansó de la corrupción, se cansó del clientelismo, se cansó de los escándalos, se cansó de que no pudieran avanzar a pesar de los ingresos que entran al país mexicano y terminaron, que es lo que termina sucediendo en estas sociedades cuando se hastían de lo mismo, de los errores cometidos por los partidos tradicionales, terminan dando un giro total en el sistema político y dándole oportunidad muchas veces a quienes les prometen ayuda, pero luego termina siendo peor la cura que la enfermedad. Y en el caso de México sucede igual, ¿no? Tenemos a un partido, que es el partido Morena, que es quienes ostentan ahora la presidencia. Primero fue Andrés Manuel López Obrador, ahora es Claudia Sheinbaum quien gobierna, partido de izquierda. Ellos se hacen llamar la Cuarta Transformación, tienen un lema muy parecido a lo que siempre hablan estos socialistas, la revolución, la transformación, etcétera, etcétera. Y tenemos entonces ese problema entre los partidos tradicionales que no se ponen de acuerdo, que también están manchados por corrupción, y en medio está la sociedad mexicana polarizada, dividida y sufriendo los estragos del socialismo que avanza en México, ese socialismo del siglo XXI que avanza en México, que está destruyendo las instituciones en México. De hecho, lo que sucedió en el Senado, según algunos expertos, no tiene precedentes. Eso también pasaba en Venezuela, ¿no? Cuando empezaron a haber estas discusiones entre líderes opositores y el chavismo, esta polarización que al final no beneficia a la sociedad, pero sí beneficia mucho a estos partidos revolucionarios para victimizarse, porque eso es lo que ellos buscan, siempre buscar un enemigo, alguien que los quiere deponer, y basado en esa excusa, entonces profundizan su proyecto de revolución socialista en los países donde llegan. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué era lo que se estaba discutiendo en el Senado? ¿Cuál es el contexto de todo esto? Vamos a mirar este reportaje que me parece sumamente importante e interesante. Buenas tardes, pues en efecto esas son las imágenes con las que concluyó esta sesión de la Comisión Permanente, la última de este periodo de receso legislativo antes de que inicie pues el nuevo periodo ordinario de sesiones el próximo lunes 1 de septiembre. Ya se había dado momentos antes de esta confrontación, de estos empujones y estos golpes, pues un intenso debate en la tribuna de la Comisión Permanente. El tema era una supuesta intervención militar de Estados Unidos a México y obviamente... Ok, ¿cuál era el tema que se estaba discutiendo ese día en el Senado de México? Recuerden ustedes que desde cuando Trump llega al poder, el 20 de enero, Trump firma una orden ejecutiva donde, entre muchas otras cosas, se declaran a ciertos carteles de la droga como organizaciones terroristas. Esto entonces cambia el balance. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hablamos ya de una organización terrorista, estamos hablando de que ese grupo delictivo ya deja de ser delincuencia común, pandilleros comunes que son combatidos generalmente por grupos de inteligencia o de la policía, que ahora se convierten en objetivo militar. Es decir, que los Estados Unidos pudiesen usar su poder militar, en este caso el ejército, para atacar a los carteles de la droga considerados por los Estados Unidos como organizaciones terroristas, al nivel de ISIS, de Al-Qaeda, etcétera, etcétera. En este caso, entre los carteles de la droga está involucrado el cartel de Sinaloa. Y esto ha desatado toda una ola, sobre todo porque hay acusaciones muy graves en México sobre miembros del partido de Morena, de los cuales se dice
son protectores de los narcos, es decir, son narcos políticos. Son ellos, empezando por Manuel López Obrador, quien dijo una frase, más o menos así, parafraseándola: aquí vamos a darle abrazos y no balas, besos y no balas a los narcotraficantes. Narcotraficantes que están destruyendo a la sociedad mexicana, que están extorsionando a la sociedad mexicana. Hay lugares en México donde las personas son desplazadas debido a la guerra entre los carteles. Hay lugares donde personas son secuestradas, extorsionadas. Es decir, estamos hablando de que efectivamente el narcotráfico en México es un problema gravísimo. Los carteles tienen mucho poder de fuego, mucho poder en las instituciones mexicanas porque han logrado permear todo esto desde hace mucho tiempo, pero que desde la llegada de Morena al poder, pues esto se ha profundizado muchísimo más. Y entonces ha habido un debate ese día en el Senado sobre una supuesta intervención que vamos a ver más adelante. No se ha hablado nunca de intervenir militarmente en México, pero ustedes deben recordar, siempre deben recordar que la izquierda es experta en tergiversar el mensaje. ¿Ok? Es decir, aquí se estaba hablando de una intervención cuando realmente lo que los Estados Unidos han dicho es que necesitan o buscan una cooperación, una ayuda militar. Es decir, trabajar en conjunto con las autoridades mexicanas para poder atacar las faenas del narcotráfico, la violencia en el narcotráfico que está a la vista de todos y que ha aumentado. Esto era el punto y esto es lo que va a desatar las pasiones en el Senado de México. Pero, ¿qué fue lo que llevó a que el líder del PRI, Alejandro Moreno, se acercara y hubiera toda esta discusión? Vamos a continuar, vamos a seguir viendo. Su rechazo a ello. Habían subido varios senadores de Morena, incluso el coordinador parlamentario de esa fracción y también varios senadores de la oposición, fundamentalmente del PAN y del PRI, intercambiaron incluso con palabras altisonantes, algunos calificativos o más bien descalificaciones. Había incrementado la intensidad del debate cuando pues el presidente de la Comisión Permanente, el senador Gerardo Fernández Noroña, decidió dar por clausurada la sesión y los trabajos de esta Comisión Permanente. En ese momento subió a la mesa directiva Alejandro Moreno, quien comenzó a reclamarle verbalmente al presidente del Senado que hubiera cerrado el debate cuando había acordado, según asegura el priista, pues una intervención más justamente de él, de su fracción parlamentaria en este debate. Entonces todo se desata porque efectivamente hay una discusión sobre una supuesta intervención militar. Ese era el punto del orden que se estaba discutiendo en este Consejo Permanente y según el presidente del PRI, el líder del PRI, el líder de la oposición, Alejandro Moreno, había una intervención más que según ya había habido un acuerdo para que hubiese una intervención seguramente de él o de algún otro dirigente opositor, quien una vez habiendo participado, habiendo tenido la palabra, habiendo dicho su discurso, pues entonces se cerraría. Bueno, aparentemente Gerardo Noroña se salta, dice que no, cierra o da por clausurado y esto es lo que desata luego la discusión posterior, ¿sí? Se acercan, hay empujones, hay discusiones. De hecho, hay una parte donde él empieza a cantar el himno, Alejandro Moreno se acerca, empiezan a conversar, empiezan a discutir y luego termina en lo que luego desencadena, ¿verdad? Que es esta violencia y estos empujones dentro de una institución tan importante en cualquier país y en México también, como es el lugar donde se discute, donde se debate políticamente. Pero bueno, ese es el contexto, ¿no?, de lo que estaba pasando en ese lugar. Reclamó el hecho de que pues hubiera dado por concluidos los trabajos y cerrado el debate antes de que él pudiera subir a la tribuna. En ese momento se entonó el himno nacional. Alejandro Moreno se incorporó a entonar el himno nacional al lado de los integrantes de la mesa directiva, pero al concluir volvió a reclamarle. El presidente del Senado pues lo toma de los brazos, él también lo empuja y bueno, ya vimos todos esta serie de intercambios pues de contacto físico, empujones y golpes, incluso interviniendo al final el diputado priista Carlos Gutiérrez, que también empujó al presidente
presidente del Senado. En estos momentos hay una conferencia de prensa de Alejandro Moreno y también del coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira. Ellos acusan que hubo una provocación, que no se respetó el orden del día, que por eso fue el reclamo y que, las imágenes que vimos es producto de que fueron ignorados, de que no se cumplió la palabra y en el momento del reclamo, pues tampoco hubo una explicación y los llevó Ahora, a este momento. ustedes, ¿no? Esto es importantísimo. Para nosotros los venezolanos, que tenemos 26 años de revolución, de socialismo en Venezuela, sabemos muy bien cómo actúan estos personajes cuando llegan al poder. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que está hablando la reportera, no se respetó el orden del día, en primer lugar. No se cumplieron los acuerdos de la palabra, es decir, se negó la palabra aun cuando previamente se había acordado, ¿verdad?, darle o por lo menos tener una intervención más por parte de los líderes opositores. Y todo esto lo podemos encerrar en una palabra que se llama autoritarismo. Autoritarismo. ¿Y por qué es que para nosotros los venezolanos esto es una película ya vista? Ya nosotros vimos esto, nosotros sabemos cómo actúan. ¿Por qué? Porque estas personas, cuando no están en el poder, se victimizan. Toda la vida se victimizan, pero cuando llegan al poder también se siguen victimizando. Ellos nunca son, ellos nunca fueron, siempre hay un culpable. Y vamos a mirar un video, que tengo por aquí, donde Gerardo Noroña, vamos a ver este video, donde Gerardo Noroña empieza a explicar o a explicar del por qué él no quiere una intervención militar de los Estados Unidos, ¿no?, en México. Vamos a escuchar el discurso, me parece sumamente interesante. Yo lo estuve revisando. Vamos a ver qué dice. Tenemos como agenda política la solicitud de intervención militar del ejército de Estados Unidos en México por parte del PRI y el PAN. El PRI y el PAN plantearon su preocupación por discutir ese tema. Ok, ¿qué es lo que Gerardo Noroña dice? Que el PRI y el PAN, los dirigentes opositores de estos partidos, están pidiéndole a los Estados Unidos una intervención militar. No olvide eso. Eso es lo que dice Gerardo Noroña. Vamos a ver. Y entonces les propuse que la Comisión Permanente hiciera un pronunciamiento unánime de rechazo categórico a toda intervención militar de un ejército extranjero en nuestra patria, respetando la independencia de la soberanía nacional, porque nuestro país se rige bajo los criterios de libre autodeterminación de los pueblos y respeto a la soberanía de las naciones. Unánime el acuerdo, unánime. Sin embargo, Acción Nacional... Ahora, fíjense ustedes, él habla de una soberanía, de este cuento de la libre determinación de los pueblos, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes esto, si tú tienes un problema en tu país, si tú tienes un problema en tu casa de violencia, tienes un problema que ya se te salió de las manos, que no puedes controlar, que tus hijos, tu esposa, los miembros de esa casa están sufriendo los embates de la violencia, y tú tienes un vecino que te dice que te quiere ayudar para detener esa violencia, porque tú no puedes, porque se te salió de las manos, porque quizás no tienes la fuerza suficiente para hacerlo, o quizás sí la tengas, pero necesitas ayuda para poder llevarla a cabo, con inteligencia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tú harías? ¿Qué es lo que una persona con sentido común, que le preocupa a su familia, que le preocupa el bienestar de quienes viven en su casa haría? ¿Aceptaría la ayuda del vecino? Si el vecino te está ofreciendo ayuda, pues tú tomas esa ayuda. Y no la vas a interpretar como que tu vecino se quiere quedar con tu casa. Te está ofreciendo ayuda para salir de un problema en el cual tú te metiste porque no tomaste acciones correctas. Entonces, lo que ha hecho los Estados Unidos es decirle a México, queremos ayudar a combatir el narcotráfico. ¿Qué dicen los representantes del gobierno? La sociedad mexicana, que está sufriendo los embates de esa violencia, que necesita paz, necesita tranquilidad. Hay lugares en México, por ejemplo, donde no se puede transitar. Es un peligro transitarlos. Puede ser secuestrado, puede ser asesinado, puede ser tomado por los carteles. Hay territorios tomados por los carteles de la droga. Bueno, pero él habla de una soberanía. Ese es el doble discurso
de la izquierda. Ese es el problema que hay. Cuando realmente, vamos a verlo más adelante, él habla de una intervención, pero vamos a ver qué es lo que realmente los Estados Unidos están pidiendo y qué es realmente lo que los dirigentes están pidiendo y qué es lo que la sociedad mexicana está pidiendo, que no es una intervención, pero ellos son especialistas en tergiversar. A todas estas, ¿qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum? Que algunos se preocupan cuando ella habla. Vamos a ver qué dijo. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a lo que ocurrió ayer en el Senado de la República. Esto fue lo que dijo. Y ayer lo que vi pues siguen siendo lo mismo, en el fondo. Entonces fíjense la contradicción. Ellos hablan de que nosotros somos un gobierno autoritario. Sí lo son, sí lo son. Son un gobierno autoritario. Han cambiado, han reformado el país, han destruido las instituciones, han permitido que el narcotráfico y que la violencia cabalgue para someter a la población. Lo que pasó ese día en el Senado fue un acto de autoritarismo. Le negaron la palabra, no respetaron el orden del día, hicieron básicamente lo que les da la gana, lo típico, lo que hace la izquierda siempre donde llega. Entonces sí son un gobierno autoritario. Pero siempre se escudan bajo el hecho de que nosotros lo que hacemos es permitir que la gente vote. En Venezuela, en 26 años de revolución bolivariana, han habido, si no me falla la memoria, entre 26 a 27 eventos electorales. Y Venezuela es un país donde no existe la democracia. Eso se acabó hace mucho, desde el año 99, cuando Hugo Chávez desmontó el Estado de Derecho con la Constituyente. Así que no siempre las elecciones o la participación que habla esta gente es sinónimo de democracia. Pero cuando lo que promovemos son las libertades en nuestro país, la democracia, la participación de la gente, libre. Siempre es el mismo cuento, la participación democrática libre. Venezuela ha tenido 26 a 27 elecciones en 26 años de revolución bolivariana. Es un país donde las instituciones no sirven, el Estado de Derecho no funciona, nada. Pero siempre el escudo es las elecciones. Es decir, aquí somos democráticos porque aquí permitimos que hayan elecciones. Bueno, en Cuba también hay elecciones. Y ya sabemos lo que pasa en Cuba. ¿No les parece muy autoritaria la actitud de ayer del presidente del PRI y de sus diputados? Y no es autoritario que habiendo un orden del día, habiendo un acuerdo previo, y yo quiero decir, a ver, yo no estoy de acuerdo ni estoy justificando, yo lo dije al principio del video, Alejandro Moreno es responsable, esos partidos tradicionales en México son responsables de lo que ha llegado a México, porque no hicieron las cosas bien hechas, porque muchos de ellos también están manchados con la corrupción, porque muchos de ellos son odiados también por la sociedad mexicana, pero, y tampoco justifico ningún tipo de violencia, pero señores, no se respetó el orden del día, como ya vimos al principio, no se respetó el derecho de palabra de los diputados. Ese es un acto de autoritarismo. Ahora, son el PRIAN, no se nos olvide. Son el PRIAN. Entonces, lo que pasó ayer, pues muestra lo que son. Muestra lo que son. Un autoritarismo enorme. Y pues la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado. Ahora, fíjense que, era lo que decía, ¿no? Al principio, hay una gran presión sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, una gran presión sobre los políticos mexicanos para que haya un accionar real sobre los carteles de la droga que afectan también a los Estados Unidos. Todo este problema con la metanfetamina, todo este problema con los carteles y toda esta violencia generada en la frontera, la migración ilegal de la cual el narcotráfico también hace negocios con todo esto, ha llevado a una revolución política en México en el sentido de que todo esto está generando mucha tensión. Hay muchos políticos que están quedando al descubierto, ¿no? Y obviamente esto se está evidenciando porque aquí se ha cambiado el discurso. Es decir, aquí para impedir que haya una acción real sobre el narcotráfico, se está diciendo que lo que se quiere es una intervención, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero fíjense ustedes esto que a mí me parece sumamente importante, ¿no? Porque estos políticos de izquierda, gracias a que hoy en día todo queda grabado, la tecnología queda grabada, después de este altercado, hay una entrevista, bueno, dio varias entrevistas, pero hay una entrevista que Gerardo Noroña hace a una televisora bastante reconocida en México, donde él dice que, bueno, que fue atacado, que es una vergüenza que el presidente de la Cámara del Senado sea atacado de la forma en cómo fue atacado, que no hay precedentes. Es decir, hay una victimización. Pero, vamos a ver el Gerardo Noroña de hace unos años atrás, de hace unos 3 años atrás. ¿Qué hacía Gerardo Noroña en el Senado? ¿Cuál era su accionar? ¿Quién es este personaje que hoy se presenta como una víctima que está siendo violentado, que él nunca se ha metido con nadie, que él es un hombre honorable y respetado? Miren ustedes. Bueno, mientras Noroña hacía esto, el legislador panista publicaba este tuit, posteó esta foto del petista, Jorge Triana, y lo llamó el changoleón legislativo. Minutos después volvió a tuitear asegurando que Noroña lo amenazó. Así lo contó para Milenio. Oigamos. Cuando se bajó de la tribuna en el Salón Verde, en lugar de irse a su asiento, se dirigió exactamente a donde yo estaba sentado. Yo estaba de pie en mi lugar con un cartelón en la mano. El cartelón no era alusivo a él. El cartelón decía Manuel Bartlett, neoliberal desde 1982. Eso es lo que decía. Se acercó a mí, se me puso enfrente y me dijo literalmente: chingas a tu puta madre, si me vuelves a injuriar te voy a romper la madre. Con injuriar se refiere al apodo. Ese es Gerardo Noroña, perdón, el de hace unos años. El que ahora se siente ofendido, víctima, pero ese es Gerardo Noroña. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que siempre hacen estas personas, que es cuando la violencia viene del otro lado, es mala. Cuando la violencia viene de mi parte, esa es buena. Siempre tienen un justificativo. Miren, en Venezuela, por ejemplo, Hugo Chávez intentó dar 2 golpes de Estado. Eso fue un acto heroico. Y así se lo han vendido al país por todos estos años. Y cambiaron, por ejemplo, en Venezuela el Día de la Aviación, lo cambiaron para el 27 de noviembre, que fue el día donde algunos militares tomaron los aviones de la República para bombardear Caracas y bombardear puntos civiles. Bueno, ese día fue transformado por Hugo Chávez y por la narcotiranía venezolana como un día heroico. Un día donde se estaba reivindicando el beneficio del pueblo, la libertad, etcétera, etcétera. Eso no es golpe de Estado. Eso no es atentado contra la democracia. Eso no es violencia. Eso es libertad. Estamos peleando por una causa. Pero cuando la violencia viene del otro lado, eso es golpe de Estado, eso es malo. Ya nosotros sabemos este discurso. Por eso fue que este video lo titulé Los venezolanos ya vimos esta película. Entonces, ves tú un Gerardo Noroña que se justifica, que dice, no, esto es gravísimo, esto no tiene precedentes, pobrecito yo. Pero hace algunos años atrás, la manera en cómo insultaba a un diputado del Senado mexicano. Que le puso el diputado Jorge Espadas, de hecho, en el pleno la semana pasada, de changoleón legislativo, mismo que yo he hecho eco en redes sociales. Y eso le tiene muy molesto. Y pues yo le cumplí su deseo. Le dije changoleón legislativo viéndolo a los ojos y le dije: date por injuriado. Te reto a que hagas lo que acabas de decir, a que me rompas la madre. Ahí está. Ese es Gerardo Noroña. Pero ahí nadie dijo nada. Es decir, no dijo nada cuando amenazó, cuando insultó, cuando incluso amenazó a alguien del Senado con romperle la cara, con romperle la madre, como dicen ellos. No, ahí no. Ahí había una razón. Ellos no son violentos. Pero bueno, eso es, señores, lo que tenemos en esta oportunidad. Ahora, vamos a revisar algo que a mí me parece importante, porque el punto de lo que esta gente está diciendo es que, bueno, que lo que quieren los dirigentes de PRI y del PAN es que haya una intervención militar. Pero ¿qué es lo que está pidiendo la sociedad mexicana? ¿Qué es lo que realmente los Estados Unidos han dicho? Vamos a revisarlo y vamos a desmontar algunas mentiras. Los socialistas siguen el manual de siempre al pie de la letra.
Todos quieren tapar el sol con un dedo y desviar la atención con sus palabras amenazantes, pero los narcos siguen dominando la región. Ese es el punto. Ese es el punto. Por eso ahora vamos a ver, miren, vamos a ver dónde está metido Gerardo Noroña desde hace algunos días, porque está metido en el ojo del huracán. Pero ellos son especialistas en desviar la atención del verdadero problema. En México hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Hay muchos, pero por lo menos dos. La corrupción de los políticos del gobierno que ya están siendo acusados como narcopolíticos, que muchos de ellos temen por las confesiones de muchos narcos que ya están aquí en los Estados Unidos rindiendo cuenta ante la justicia. Y número dos, el problema del narcotráfico, la violencia en las calles, los asesinatos en las calles, los secuestros, las extorsiones a comerciantes, a pequeños y grandes comerciantes. Pero ellos son expertos en desviar la atención y entonces, no, aquí lo que quiere ver es una intervención y se van por otro lado. Ellos son los violentos y todo este cuento y toda esta historia. La senadora de México, Lili Téllez, quien critica abiertamente a Sheinbaum, está conmigo ahora. Bienvenida, senadora. Rachel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué opinas de la guerra del presidente Trump contra los cárteles criminales? Bueno, es absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos. Bienvenida la ayuda. Eso es importante. Subraya esa palabra, la ayuda. Aquí no se ha pedido o no se ha hablado nunca, ni los Estados Unidos, ni los dirigentes opositores, de intervenir militarmente un país. Se está hablando de una ayuda, de una cooperación que siempre ha existido, además, entre México y los Estados Unidos. Pero vamos a ver qué dice. Unidos para combatir a los cárteles en México. Y ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos. Los únicos a quienes no les gusta que el presidente Trump envíe e intente ayudarnos a los mexicanos contra los cárteles son los narcopolíticos. Eso es la presidenta Sheinbaum y todo su grupo. Ella acaba de dar su respaldo total al líder del Senado, al líder de su partido en el Senado, que es ya identificado como el líder político de un cártel, del cártel de la Barredora en México. El cártel de la Barredora. Es decir, ya este personaje, por eso es que les dije, vamos a ir revisando los hechos. ¿Por qué? Porque obviamente los Estados Unidos, el gobierno de Trump dice, los carteles mexicanos, el cartel de Sinaloa y otros más, son organizaciones terroristas. Queremos ayudar para combatir el narcotráfico. Y esto desata una serie de demonios dentro del gobierno mexicano, porque a eso hay que sumarle ciertos escándalos que están dirigiéndose o que están llevando a que efectivamente estos políticos están siendo financiados y que tienen un tipo de relación directa con los carteles de la droga. Por eso hay tanto alboroto, por eso hay tanto desespero, por eso no quieren que los Estados Unidos ayude, que se opongan, y por eso niegan lo evidente, niegan que haya violencia en las calles, niegan que la pobreza en México cada vez aumenta más, niegan que cada día el territorio mexicano es cada día más inseguro, en sentido, como decía anteriormente, hay lugares donde es difícil transitar sin correr ciertos riesgos. Todo eso es negado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero antes de Claudia ya incluso Manuel López Obrador lo negaba. Entonces hay que prestarle mucha atención a todos estos hechos porque eso es el meollo del asunto. Ahí es donde está realmente el problema. Ahí es donde está realmente el problema. Pero fíjense ustedes que hay algo que es donde se quiere desviar la atención. Durante estos últimos días, antes incluso de esta discusión en el Senado, donde ahora Gerardo quiere desviar la atención de los medios de comunicación hacia allá, victimizándose y todo esto, cuando ya hacía unos años atrás él hacía lo mismo y hasta peor porque amenazaba a colegas del Senado con romperles la madre, como él decía. Ha habido un escándalo por una propiedad, una casa de Gerardo Noroña, que ha obtenido en una zona comunal de México, valorada en unos 12 millones de pesos. Hay todo un escándalo alrededor de esto, sobre todo porque no hay forma en que él pueda justificar la forma en cómo obtuvo la casa. Vamos a ver este reportaje sumamente interesante. Por eso, señores, es que les digo, hay que mirar más allá, hay que revisarlos, hay que analizar muy bien
lo que se dice detrás del discurso. Miren ustedes. Una casa en Tepoztlán de 1.201 metros cuadrados, valuada en 12 millones de pesos, es propiedad de Gerardo Fernández Noroña. Así lo reveló MX. Recientemente, el presidente del Senado afirmó que toda su información patrimonial se encuentra en su declaración pública, compartiendo que la casa que rentaba en Tepoztlán la está pagando a crédito y reiteró que la información es de consulta pública. Del mismo modo, el medio encontró que en 2023, el morenista también adquirió un Volvo valuado en 650,000 pesos, además de un adeudo de 1 millón de pesos por un préstamo bancario. El periodista Jorge García Orozco compartió en su cuenta de X un breve tour de cómo es la casa de Tepoztlán. En el video se escucha al propio Noroña dar el house tour y hablar de la casa, así como de los adornos y muebles que lo decoran. Pasar de tener que vender libros para comer en 2013 y no pagar el IVA del Boeing a ser rico, esa es la transformación, criticó el comunicador. En 2013, por eso es interesante, en 2013 tenía, según él mismo, él tenía que vender libros para poder salir adelante, a pasar a unos añitos a ser dueño de una casa valorada en 12 millones de pesos, casi 13 millones de pesos, tener un Volvo, créditos, y nada de esto puede ser justificado por Gerardo Noroña, que cuando se le ha preguntado de qué vive, esto es lo que dice. No hubieran sacado algo al respecto. Con mi ingreso como senador y mi ingreso en YouTube, yo estoy pagando. Con mi ingreso como senador, oiga, y mi ingreso en YouTube, vamos a mirarlo otra vez porque el nivel de descaro es sin precedentes. Yo hice mi declaración, que es pública. Mucho me extrañaba que no hubieran sacado algo al respecto. Con mi ingreso como senador y mi ingreso en YouTube, yo estoy pagando un crédito. Es una casa que compré a crédito. Llevo ahí... Porque él tiene un canal de YouTube donde no sabemos qué es lo que dice ni qué es lo que habla, pero él dice que con su ingreso como senador y su ingreso como de youtuber, de influencer, porque él dice que es influencer, él dice que con eso él puede costear la vida que lleva. Vamos a ver. Viviendo ya hace el 5º año, he rentado 4. En octubre cumplo el primer año de estarla pagando y yo pienso terminar mis días ahí. He dicho inclusive públicamente que cuando muera, mis cenizas espero que las tiren ahí. Ahora, fíjense ustedes que aquí hay una serie de cosas importantísimas, porque todo lo que hay, en primer lugar, el valor de la casa, el hecho de que una persona que hace unos años no podía ni siquiera pagar el IVA, de hecho hay un audio de él hace algunos años atrás donde dice que no podía ni siquiera pagar el valor de la entrada a un baño público, que eran creo que 7 pesos, 6 pesos mexicanos, y él se quejaba y hablaba y todo esto, a pasar a ser dueño o propietario de una casa donde incluso hay un reportaje donde se habla de que la forma en cómo se adquiere la propiedad ya está viciada. ¿Por qué? Porque el terreno es comunal, es un terreno donde no hay viviendas alrededor, donde para poder comprar u obtener esa casa, aparentemente, no soy experto con respecto a ese tema, pero de acuerdo al reportaje se hablaba de hay que tener ciertas autorizaciones, ciertos permisos y aparentemente incluso en la compra, en la adquisición de la casa hubo presión, aprovechándose además de su posición política, de su conexión con el gobierno, para presionar y que esta casa le fuese otorgada o se le permitiese comprarla o se le permitiese adquirirla. Es decir, estamos hablando aquí no solamente de corrupción, sino que también estamos hablando aquí de presión, utilizar los medios del Estado, del gobierno para presionar y de esta forma obtener favores judiciales. Vamos a ver, porque Noroña sigue hablando y como decimos en Venezuela, no aclares que oscurece, porque cada vez que habla esto se pone más turbio. Un lugar para mí muy... Con mi ingreso como senador y mi ingreso en YouTube, yo estoy pagando un crédito. Es una casa que compré a crédito. Llevo ahí... Ok, él dice entonces su ingreso como senador, su ingreso como youtuber. Él está pagando la casa a crédito. Hay una explicación que hacen 2 periodistas mexicanos sobre lo que Noroña dice, que lo desmienten totalmente. Vamos a escucharlo. Por eso les digo, prestemos atención a las palabras
sigamos con cuidado lo que se dice y vean ustedes el nivel de descaro, de corrupción de los políticos que están dirigiendo el país mexicano. Está de lo que estamos diciendo, pero a ver, nada más aquí está el contexto tal cual. Empezamos. Ya se molestaron. 7 de diciembre 2013. Fernández Noroña posteó lo siguiente: no tienen madre. 7 pesos el baño de la gasolinera 5415 cerca de Lerma. Oriné en la coladera, cabrones. Ahí está el tuit de Noroña. Muy ecológico. Fue el 7 de diciembre del año 2013. Fiscal, Luis, en 2013 al tipo se le hacía caro 7 varos para orinar en el baño de la gasolinera. En 2013, 7 pesos mexicanos eran mucho dinero para Gerardo Noroña. Del 2013 al 2024, 2025 han pasado 11 años. En 11 años, Gerardo Noroña acumuló una fortuna lo suficientemente grande para, además, en 2013 él no formaba parte del gobierno, hay que entenderlo. Todavía Morena no había llegado al gobierno en México. Pero vamos a ver cómo se desmonta la narrativa de que él vive de su sueldo como senador y de su ingreso como influencer en YouTube. Pero todo cambia hasta que lo vuelven a ser legislador en el 2018. De 2018 a 2024, es decir, 6 años, el diputado Fernández Noroña pudo cobrar mensualmente cosa de 80,000 pesos al mes. Sin meternos en los bonos y todo esto, al final de esos 6 años, el señor pudo generar un ingreso de aproximado de 5,760,000 pesos. Aproximado, Luis. A ver, ¿cuánto? ¿5 millones? Durante esos 6 años, 2 periodos como diputado, tomando en cuenta que andaban ganando como 80,000 pesos, por eso digo, no son números exactos, pero en esos 6 años, él pudo haber generado 5,760,000 pesos, más o menos, y de ahí tiene que vivir. Si hubiera gastado ni un solo Ni peso. un solo peso. En esos 2 periodos, de acuerdo al sueldo que tiene un senador mexicano, lo explican los periodistas, él pudo haber acumulado en esos 6 años 5,700,000 pesos. Eso, si no hubiese vivido, ¿qué indica eso? Bueno, indica que no te gastes nada, que él no haya comido, que no haya gastado en ropa, que no haya gastado en seguros, que no haya gastado en médicos. Hay que tener en cuenta que en esos 6 años quizás nunca se enfermó. Es decir, 5,700,000 sin tener en cuenta los gastos de una vida, de una persona que gasta. Tiene que comprar comida, si tiene hijos, si tiene familia, si se enferma, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Exacto. Y ahorita vas a ver por qué es importante decir eso. El dinero que le paga la Cámara, que ya con las retenciones de impuestos, ya limpio, kosher, suponte que no se hubiera gastado un solo peso y hubiese tenido ingresos extraordinarios. Ahí empieza el problema, Luis. Eres funcionario público electo. Estás sujeto a las leyes anticorrupción en México. Esos ingresos extras, ¿cuáles son? ¿Los reportaste? ¿Pagaste impuestos? ¿Qué hiciste con ese dinero? Y luego cae para arriba y lo hacen senador, y no solo senador, presidente del Senado. Lleva un año, prácticamente lleva un año. Y la famosa operación de esta compraventa fue hace 9 meses. Durante este año, Luis, él se pudo haber metido cosa de 1,582,488 solo por su dieta o su sueldo, si así lo quieren entender, sin tomar en cuenta la famosa partida especial de la mesa directiva que asciende a 20 millones de pesos anuales que no necesitan mayor comprobación. Entonces, de ahí, Luis, viene la pregunta. ¿Cómo le hizo el señor? Aquí estoy viendo la primera plana del Reforma. Que quede claro que no siento placer al mostrar esto. No vaya a ser que me demande. Quiero dejar en claro. Fernández Noroña, no vaya a ser. Yo solamente lo estoy exhibiendo. Esta casa, Luis. Porque además Noroña dice, hoy lo que trae el Reforma, que está muy bueno, es que no le cuadran los números que él dice como youtuber. Tú eres experto en YouTube. ¿Qué necesitas? Paga del nabo. ¿Qué necesitas? Te paga del nabo. Ser Mr. Beast. Ser Luisito. Eres Luisito y comunicas, pero no eres Luisito Comunica. No, ya quisiera, no, imagínate. ¿Qué necesitas para hacer eso? De entrada puede ser un cuerpazo,
descartar. No, siento que no. Eso, Pecas, eso estuvo muy extremo, ¿eh? Exacto, sí. Hacer algo como extremadamente viral, o sea, política no jala. No jala, económicamente no jala. Tienes que ser algo súper viral, algo que lo vean igual que en Colombia, que en Argentina, que en España. Streamers, juegos es lo que más jala, juegos de video. Sí, lo veo en casa, con la chamaquiza loca. Todo el tema de los unboxings, cosas por el estilo. Comedia jala muchísimo. Pues ponle que te da una lana, pero cada vez paga menos y menos. Más o menos, según los números que estamos viendo, por las publicaciones que hace en YouTube, se podrían andar metiendo cosas de 13,000 pesos al mes, que la verdad... Entonces, 13,000 pesos, señores. En pocas palabras, no cuadran los números. No cuadran los números. Todo esto explotó previo a esta discusión en el Senado de México. Por eso es que ellos son expertos en desviar la atención. ¿Dónde realmente está el problema? Y aquí hay un problema. Primero, problema en México con el narcotráfico, la corrupción, la narcopolítica. Y segundo es que el involucrado en esta discusión, Gerardo Noroña, está metido en un caso escandaloso donde no puede justificar porque no cuadran los números, porque él dice que con su sueldo de senador y su sueldo como influencer en YouTube puede costear una casa de 12 millones de pesos, pero cuando se le revisa, cuando se le audita, no hay congruencia, no cuadran esos números, señores. Por lo tanto, estamos ante un evento de corrupción donde a eso hay que sumarle que ya el personaje está siendo acusado como líder de un cartel de la droga. Esto es importantísimo entenderlo, señores, comprenderlo. Pero toda esta gente que llega al poder, estos izquierdistas que llegan al poder con el socialismo del siglo XXI, prometiendo acabar con la pobreza, amigos mexicanos, colombianos y todos los que escuchan y ven este video, usted debe saber que cuando un izquierdista le dice a usted que va a acabar con la pobreza, se está refiriendo a la de él y a la de su familia, no a la suya. Mientras los políticos del gobierno, mientras Gerardo Noroña se puede dar el lujo de comprarse una casa de 12 millones de pesos, la cual no puede justificar ni decir cómo la compró, cómo la está pagando, esto es lo que está pasando en México con el gobierno de Claudia Sheinbaum. La pobreza laboral en México repuntó después de alcanzar sus niveles más bajos históricos en el segundo trimestre de 2025. La pobreza laboral alcanzó a 35.1% de la población. Este nivel implicó un incremento de 1.2 puntos porcentuales en comparación con el trimestre previo, cuando se encontraba en 33.9% de acuerdo con las cifras ahora publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La pobreza laboral concentra a las personas que tienen un ingreso laboral, sueldo o salario insuficiente incluso para costear la canasta básica alimentaria. Este indicador refleja los niveles de pobreza sin considerar las transferencias directas que perciben los hogares, ya sea por apoyos de gobierno o remesas. Se observa que la pobreza laboral es casi 20 puntos mayor en las regiones rurales del país en comparación con las zonas urbanas. El 49.1% de las personas que viven en localidades rurales no puede costear la cesta alimentaria con sus ingresos de trabajo, mientras que para quienes residen en urbes, la cifra se reduce a 30.8%. Y aquí estamos hablando, señores, de sectores populares, sectores rurales, sectores donde supuestamente esta gente llega al poder para ayudar a los más desprotegidos. No pueden costear la cesta básica con un salario de trabajo. Mientras la corrupción sigue avanzando, mientras la violencia sigue avanzando. Ahora, quizás alguien diga, bueno, pero quizás hay que mirar, hay que revisar. Miren, yo les voy a decir algo. Hay un refrán o hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Amigos mexicanos, yo que ustedes no confiaría en una persona que dice ser transparente si está apoyando y se toma fotos con un narcotraficante como es Nicolás Maduro. Ahí lo tienen, muy contento, muy sonriente. Así que las pruebas, señores, a las pruebas me remito. Ahí lo vemos sonriendo, muy contento, muy alegre, fotografiándose con un hombre pedido por la justicia norteamericana con un valor de $50 millones. Bueno, eso es lo que tenemos, señores. Voy a finalizar este video diciéndoles,
amigos mexicanos, abran los ojos antes de que sea demasiado tarde. Les envío un abrazo y nos vemos en el próximo video. Cuídense.